El 28 de abril del 2021, cuando llegué al Parque de las Banderas en la ciudad de Cali, sentí el ambiente pesado, como si hubieran espadas en el aire. Le dije a mis colegas periodistas que me acompañaban desde el Canal 2, ojo, que esto no es igual al 21 de noviembre del 2019, porque el 28 de abril del 2021 tuvo como precedente el 21 de abril del 2019, que fue una fiesta democrática juvenil, universitaria mayoritariamente. Todo el día, el 21 de noviembre, hubo fiestas, jolgorio, actividades culturales, que en la noche el establecimiento en el poder lo convirtió en una especie de persecución, de cacería de brujas a esa muchachada que quiso mostrar como terrorista, delincuente y guerrillera el 21 de noviembre del 2019. Finalmente, se creó un famoso Comité Nacional del Paro y unas presuntas negociaciones que terminaron en nada, pero al gobierno de Iván Duque los salvó la campana en la pandemia, la declaratoria del famoso COVID-19, que terminó aislando a todo el mundo, encerrando a toda la gente y, como dije yo, el 28 de abril de 2021, cuando ya comencé a ver la dimensión de lo que ocurría, se olvidó Duque que el agua siempre busca salida. Y el agua era esa tensión social, esa tensión de la gente que no soportaba más ni la inequidad, ni la exclusión, ni la corrupción que estaba desaforada y de frente a la ciudadanía. Eso es lo que explica que el 28 de abril de 2021 fuera la muchachada de barrios, de veredas, de corregimientos, la que decidió no hacerle caso al famoso Comité Nacional del Paro, que era liderado por sindicatos y por líderes sindicales que creyeron que era un evento como el que siempre se ha hecho, de 4 horas, de 5 horas, y después todo el mundo para su casa. Pues bien, la muchachada decidió quedarse en las calles, manifestando su protesta. Y el 29 ocurrió, y el 30 ocurrió, y el 1 de mayo coincidió, y ahí para allá todo fue Troya, porque fue una situación que el Estado no quiso entender o no supo entender. ¿Qué ocurrió? Que esa muchachada que podríamos decir estaba entre los 15 y los 30 y tantos, para poner una franja etaria amplia, se olvidó del establecimiento que eran los niños de los años 90 y los niños de los años 2000, que ahora ya jovencitos o jóvenes adultos no estaban dispuestos a seguir callando. Esas adolescentes, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos aprovecharon la circunstancia, esa convocatoria, y dijeron, esta es la oportunidad que tenemos de plantarle cara al establecimiento en el poder y de notificarle a ese establecimiento político y a ese establecimiento de la clase dirigente de la sociedad civil que no estaban dispuestos a tolerar más esta situación. Y esto nos llevó a 2 largos meses de resistencia en la calle, en los que yo pude documentar con mis colegas periodistas del Canal 2 cómo el régimen decidió no entender que había una protesta social, sino darle tratamiento criminal a la juventud y a las personas de las comunidades que salieron a apoyar a esa juventud protestante, y decidió, repito, tratarlos como delincuentes, criminales, terroristas, guerrilleros y hasta narcotraficantes que estaban haciendo de las suyas. Yo doy testimonio con mis cámaras, con mis micrófonos, con mis recorridos, en compañía de mis colegas, de que era una especie de pelea entre Picapiedra y Terminator. Picapiedra porque mayoritariamente la juventud que estaba enfrentada, la muchachada que estaba enfrentada, poniendo
de primer plano sus cuerpos, su energía en esa confrontación, tenían como armas piedras, ladrillos, palos y poco más. No es cierto que salieron armados mayoritariamente. No vamos a negar que en un conjunto social donde hay confrontaciones pueden haber algunas personas que o hicieron de las suyas o intentaron hacer de las suyas para, entre otras, desestabilizar y deslegitimar el propio movimiento de explosión social que esa muchachada, con la comunidad que la acompañaba, estaba llevando a cabo. Pero mayoritariamente fue una protesta pacífica. Yo mismo, después de hacer los cubrimientos, les decía a los muchachos y muchachas con los que me quedaba hablando que la verdadera fortaleza, la verdadera potencia de su protesta la daba el que fuera pacífica, porque deslegitimaban el uso de las armas y de la violencia por parte de la fuerza pública. Y es así como yo tuve la oportunidad de estar desde Popayán, todo el Valle, Pereira, Medellín, Bogotá, Turbo, Soacha, recorriendo y experimentando que en todos los lugares pareciera que había una especie de conexión telepática entre todos esos grupos de muchachada con comunidades que decían lo mismo, como si tuvieran un libreto. Y yo les preguntaba, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren que el Estado les regale $1.000.000 o 500.000 pesos mensuales y ustedes se dediquen a hacer nada? Y les daba rabia. Me decían, no, no queremos nada regalado. Lo que queremos es estudio, educación, pero no solo para nosotros, sino para nuestros hermanitos, para los niños de nuestras comunidades. Queremos trabajo, pero un trabajo que no sea precario, que no sea como lo que tenemos. Muchos muchachos me llegaron a confesar que algunos de ellos habían sido sicarios y que era lo único que tenían para conseguirse una plata. Cuando llegaban personas de Cali, y me lo decían ahí de la autopista Simón Bolívar hacia adentro, de Cali a buscarlos para decirles que se querían ganar 300 o 500.000 pesos gatillando, matando gente. Esos mismos muchachos, por alguna extraña razón, decidieron que no querían más seguir siendo sicarios, que querían sentirse no solo héroes, sino actores en sus comunidades. Pedían no tener hambre, porque el hambre existe. Hoy es evidente que en Colombia hay hambre, pero en el 2021 el Estado, el establecimiento no lo hacía evidente, todo lo camuflaba. Esta muchachada y las comunidades que los apoyaban hicieron evidente que el hambre existe, porque el hambre no solamente es de los barrios periféricos, es también de los barrios antiguos de las ciudades, donde vive incluso mucha gente mayor, desempleada o sin pensión o sin servicios de salud, a la merced de un nieto, de un hijo o de un sobrino que tenga a bien darles algún tipo de mantenimiento para que tengan con qué vivir y con qué solventar sus precarias existencias. Y la cuarta petición que esos muchachos hacían era que no se roben más el país. Porque es evidente que el país ha venido siendo desangrado, no por la voluntad divina o por la fuerza de la naturaleza, sino por la voluntad personal de muchos agentes públicos y privados que sí que se han creído que son los dueños de la riqueza nacional. En esas 4 reivindicaciones sinteticé yo lo que esta muchachada con las comunidades que las apoyaban estaban reclamando. Pero también experimenté una especie de alumbramiento del espíritu comunitario. Era impresionante ver, yo vi muchos y tengo documentados en mis videos y en mis entrevistas, muchas personas mayores, adultas, que no tenían hijos ni nietos allá en las barricadas, pero que decían es que esos muchachos y muchachas de este barrio, de esta comuna, nos están defendiendo a nosotros, están defendiendo nuestros derechos. Por eso yo vengo aquí a hacerles la comida.
porque es la forma de yo ser primera línea con ellos, de estar dándoles la comida para que ellos puedan allá seguir plantándole cara a este establecimiento de poder que no quiere entender que lo único que queremos es inclusión. Queremos no seguir sintiéndonos ciudadanos de tercera categoría en el propio país que nos vio nacer. Eso es lo que decían los muchachos y eso lo coreaban las comunidades que respaldaban. Pero además también vimos cómo había en el espíritu colectivo un afán disruptivo, innovador en esa protesta social, solo que ni el gobierno ni los medios de comunicación corporativos quisieron mostrarlo. ¿Qué ocurrió? Usted veía que a la par que se estaban defendiendo de el abuso de la fuerza policial, tenían tiempo para ir a crear una biblioteca comunitaria, donde antes había habido un CAI. Tenían tiempo para montar una huerta urbana debajo de un puente, en los separadores viales de las autopistas o de las avenidas. Tuvieron tiempo para llamar a los niños de sus comunidades y a los viejos de sus comunidades a hacer animaciones y festivales culturales. Era impresionante lo que uno encontraba en los barrios y en las comunas. Por eso, yo desde el principio bauticé el estallido social como los comuneros del siglo XXI, porque me recordaron lo que la historia patria nos ha enseñado, que en los años 1780, 30 años antes de la revolución de la independencia de Colombia, frente a la metrópoli española, un grupo de campesinos, de estudiantes, de artesanos, de tenderos, de gentes comunes y corrientes, se rebelaron del expolio que les hacía la corona, cobrándoles impuestos por todo, hasta por respirar, de las multas y sanciones que les ponían los encomenderos, de las raciones que les obligaban a entregar de sus cultivos y hasta de sus ganados y de sus animales de crianza. Y por eso, esas gentes del siglo XXI decidieron que no había derecho. Y por eso a los comuneros del siglo XXI al año los estaban asesinando, a todos los que fueron líderes. En el estallido del siglo XXI los mataron en menos de 2 meses. 83 jóvenes, muchachos y muchachas asesinados. Muchachos y muchachas desaparecidos. Muchachos y muchachas lisiados de por vida. Muchachos y muchachas huyendo dentro del país o fuera del país, buscando asilo, buscando recodo, porque sabían que aquí los iban a matar. No solo la fuerza pública, sino también las personas civiles que, creyéndose dueñas del país, decidieron que a ellos había que asesinarlos. Y finalmente, los capturados, que después del 28 de abril han caído cantidad, muchos muchachos, de los cuales hoy que les estoy haciendo este video y este audio, todavía tenemos cerca de 300 en las cárceles colombianas y algunos de ellos en cárceles de máxima seguridad, como si de verdad fueran delincuentes de altísima peligrosidad. La inmensa mayoría de esos muchachos y muchachas, los que están capturados, los que han sido capturados, se han tenido que salir de las cárceles porque se les han vencido los términos o por literalmente falta de pruebas, están sindicados, no están condenados. Muy pocos, un número inferior a 10, pero muy inferior a 10, han sido condenados. Y aún los que han sido condenados tienen el derecho a que se les revise su sentencia de primera instancia, porque tenemos muchas sospechas de que esos muchachos y muchachas que hoy tienen condena, posiblemente han sido condenados con artificios legales que han edulcorado posiblemente conductas que las hicieron calificar como de terrorismo, por ejemplo, o como de asesinato, cuando posiblemente las pruebas no sean lo suficientemente fidedignas.
Eso también hay que reivindicarlo y ese derecho lo tienen los muchachos y muchachas capturados. Los que hoy están capturados, perdón, los condenados, los que hoy están capturados tienen el derecho a seguir encartados con su proceso judicial. Nadie está pidiendo que no lo hagan, que no lo sigan. El gobierno tampoco lo está diciendo, pero en libertad, fuera de las cárceles, porque no son terroristas, no son guerrilleros, no son criminales. Y ese proceso lo pueden cumplir en casa por cárcel o con el apoyo de instituciones como por ejemplo la Iglesia, que estaría dispuesta a recibir en algunas de sus instalaciones a muchachos y muchachas que puedan seguir atendiendo su proceso judicial, haciendo algún trabajo de reparación o algún trabajo de resocialización o en todo caso algún trabajo que sirva a ellos mismos y a la sociedad y a la comunidad. Por todas estas razones, en esta columna de estallido social que estamos inaugurando en la página web del representante Alberto Tejada, yo quiero dejar claro las siguientes conclusiones. 1. Los muchachos y muchachas que estallaron son ciudadanos de la patria y tienen el mismo derecho que usted que me está escuchando y viendo, y tienen el mismo derecho de quien gobernó este país hasta el 7 de agosto del 2022 y tienen el mismo derecho de los empresarios y de los potentados de este país y tienen el mismo derecho de los terratenientes de este país y tienen el mismo derecho de los empresarios, intelectuales, académicos, políticos de este país. No puede ser posible que no tengan derecho a la inclusión en el país que los vio nacer. Segundo, los muchachos y muchachas cuando salieron al estallido no salieron orquestados por ningún tipo de banda criminal o guerrillera o delincuencial. Fue un estallido de explosión. Como digo yo, el agua siempre busca la salida. La tensión social que se vivió después de la pandemia y con la pandemia, además de la explosión social que se veía venir por el maltrato de la policía a muchachos que mataron aquí en Bogotá y que mataron en otras partes del país en plena pandemia, por el trato alevoso, descarado, cínico que el gobierno anterior le dio al ambiente social del país. Todo eso hizo que estallara su rabia, que estallara su indignación y por obvias razones hoy están pagando el precio de que ese mismo gobierno que no los quiso entender como interlocutores legítimos les esté intentando dejar como herencia una causa penal a la que la mayoría de ellos no tienen ninguna obligación de tener porque no son delincuentes. Tercero, esos muchachos y muchachas, esa muchachada que estalló, van a ser los adultos jóvenes, los adultos plenos, los viejos, los ancianos del país del siglo XXI. Son ellos los que tienen el derecho a dibujar al país que van a vivir, para gozarlo o para padecerlo. Y nosotros los adultos, los mayores, los viejos y los ancianos, tenemos la obligación colectiva de acompañarlos en el proceso de construcción de la Colombia del siglo XXI. Y cuarto, el gobierno que hoy está al frente de los destinos nacionales tiene la enorme responsabilidad de abrirles la cancha de juego. Y no de manera populista, no de manera sencilla y fácil, entregándoles como si fueran inútiles cosas que ellos se pueden merecer con su trabajo y con su estudio. Simplemente es abriéndoles la cancha de juego. ¿Y qué significa abrirles la cancha de juego? Que no debe haber un solo niño en Colombia que tenga hambre. No puede haber una sola mujer gestante que tenga hambre. No puede haber un solo niño menor de 7 años que tenga problemas de peso y talla porque está desnutrido. No puede haber un solo niño ni un jovencito en las calles sin estudio. No lo puede haber. No puede haber un solo niño
y un solo joven en ausencia de salud, enfermos porque no hay servicio de salud. No debe haber un solo niño y un solo jovencito consumiendo aguas crudas que no sean potables, sufriendo enfermedades gastrointestinales. Ni un niño, ni un joven deben estar esperando a que les caiga del cielo la buena ventura para sus vidas. Por eso necesitamos prepararlos en su estudio para que, además de aprender a la convivencia humana, aprendan a trabajar, aprendan a investigar, aprendan a aplicar la ciencia y la tecnología. Solo de esa manera les estaremos entregando las herramientas que les permitirán ser sujetos activos en la Colombia del siglo XXI. Y por último, su responsabilidad y la mía es, ya lo dije, nunca olvidarnos que hay que abrirle la cancha a la muchachada del siglo XXI en Colombia.